Bienvenido. Hola Dani, buenísimo. Lo logramos. Bienvenidos a todos a este espacio conversando con mi abuelo. Antes de empezar con este podcast, sí me gustaría dar una pequeña introducción de cómo nació la idea em, de este podcast. Muy brevemente, el otro día estábamos aquí discutiendo, hablando en el jacuzzi con la familia, celebrando un día después de Navidad, celebrando en familia distintas celebraciones, ¿verdad? Que han estado sucediendo. Y bueno, pues surgió una conversación súper interesante entre yo y Javi. Yo le hacía preguntas y preguntas y yo decía, mae, qué interesante todo lo que has vivido y todo lo que haces. O sea, de verdad, demasiado loco, man. En cada conversación que tenemos, yo es como, man, what the fuck. O sea, ¿cómo, cómo te sale eso? ¿Cómo te sale eso, man? ¿De dónde sale toda esta información? ¿Cómo puede ser que cabe tanta información en tu cerebro? Entonces yo dije, no, man, hay que hacer un podcast y sacarte toda la información que tengas y Ahí nada, man, nos y para, quedan, nos para quedan solo compartir. como 20 años, así es que hay que trabajar. Así es. Así que bueno, gracias, Javi, por No, estar hombre, aquí. yo feliz. Qué bonito. A ver qué sale, qué fluye. El día de hoy vamos a estar hablando sobre, sí, qué es una persona dormida, qué es una persona despierta. Sí, me parece lindísimo comenzar por ahí. Vamos a estar hablando por lo menos desde 5 perspectivas. Ujú. Y antes de empezar, preferís mejor que sea más como estilo conversación, como nada más No, como hablando, conversación, sí. sí, ¿verdad? Hablando entre nosotros, Sí, nada porque más. vas a hacer las preguntas que tu Sí, generación sí, me haría. exacto. Entonces, como estábamos hablando el otro día en el jacuzzi. Ujú. Y esa es una gran pregunta, ¿qué es una persona dormida y qué es una persona despierta? Te decía que voy a estarte hablando como antropólogo, como sociólogo, como psicólogo, como filósofo y como experto en ciencias holísticas y psicología transpersonal. Vamos a responder esa pregunta de diferentes ópticas, ¿verdad? Pero lo bueno es que al final resulte algo positivo para los que nos están viendo o escuchando, ¿verdad? Ujú. Porque si no, hacerlo interesante es muy fácil, pero hagámoslo más que interesante, hagámoslo útil. Práctico. Ujú. Lo primero, todo el mundo cree que sabe la respuesta a esa pregunta. Todos los que trabajan en estas áreas creen que saben la respuesta. Y sabes que eso es una persona despierta, eso es una persona dormida, ¿verdad? Pero es muy fácil operacionalizarlo y muy poca gente tiene esa información para poder hacerlo desde diferentes perspectivas. Es decir, tener algo tan claro como qué es una vaca y qué es un camello, Ujú. qué es una persona dormida y qué es una persona despierta. Entonces, para eso, primero, bueno, aclarar, ¿verdad? Que vamos a hablar sobre mapas. El mapa no es el territorio. Cuando uno oye información, al principio entiende las palabras y cree que comprendió el significado. Entonces, lo primero que vamos a tener que decirle a quienes nos escuchan o nos ven es que una cosa es saber y otra cosa es creer. Mm. Y son antagónicos, porque el que cree no sabe y el que sabe no cree. Entonces, si nos entiendes las palabras, perfecto, pero no creas que ya comprendiste el significado. Eso lo vas a comprender solo a través de la experiencia consciente. Eso tenemos que aclararlo desde el principio. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Para responder, ¿qué es una... De hecho, ahí está tu libro, Eligiendo Saber. Sí, mira, y aquí está el tuyo, Ahí está el mío. el verdadero éxito, Qué bueno. nieto y abuelo. Entonces, hay que introducir un elemento, primero, interesantísimo, que es el concepto del alma. Y aquí lo tenemos que hacer rápido, ¿verdad? Ujú. Todos conocemos la palabra y todos creemos que sabemos qué es eso, el alma. Y con solo que yo como sociólogo, como antropólogo, como psicólogo, como filósofo, te digo que el alma tiene una historia, y ahí uno dice, pero ¿sabe?
¿Cómo el alma va a tener una historia? El alma ha existido siempre, o uno tiene creencias de ese tipo. Lo cierto es que es un concepto occidental, y que sí tiene una historia. Conocemos muy bien el nacimiento del alma con los socráticos en Grecia. Conocemos bien todo el proceso a través del cual, pasando por Plotino y Puede haber entrando... otro podcast sobre eso, ¿verdad? Sobre la Sí. historia del alma. Bueno, entonces ahora solo introducimos el concepto, no vamos a hacer Exacto, ese podcast sí. sobre eso. No, ese podcast es sobre, bueno, o sea, puede ser lo que sea que queramos, Sí, pero ¿qué queremos? habíamos intencionado qué es una persona dormida y qué es una persona Sí, despierta. exacto. Pero para responder esa pregunta, Ujú, tengo que explicar primero qué es el alma. ujú, ok. ¿Ves qué interesante? Sí, sí, Como sí, todo se claro. expande. ¿Por qué? Porque esta pregunta hecha en Occidente, con los mapas occidentales, proviene de las escuelas de sabiduría. Y primero te lo voy a decir de forma que solo entiendas las palabras. Una persona despierta es una persona que vive desde el alma. Una persona dormida es una persona que vive desde la personalidad. Ujú. Pero si te digo eso, ¿de qué te sirve? De nada. Prácticamente de nada, porque no Sí. saben ni siquiera qué es el alma, ¿cierto? Ujú. Entonces, regreso al tema de que ese concepto del alma tiene una historia conocida. No la vamos a profundizar completamente hoy, pero sí es interesante saber que el concepto que tenemos del alma no viene del cristianismo, surgió con los socráticos, ¿verdad? Digamos que surge de una idea que tiene Sócrates, uno de los griegos, filósofos griegos más interesantes, que tenía este concepto, que después se termina de desarrollar a través de los escritos de Platón, su principal discípulo, de que el saber es como una especie de recuerdo, que ya vos sabías y solo recuerdas. Entonces, si ya sabías y ahora solo recuerdas, tiene que haber existido algo que te antecede, de donde ya sabías, ¿cierto? Ujú. Pero sabía algo, y a eso le dan el concepto de alma, usando la palabra en Mm, español. como que ese es el algo que ya sabía ¿Sí? y que ahorita simplemente estoy recordando eso que ya sabía el alma. Sí. Vamos a dedicar otras postas a ese tema del saber, esa relación entre el recuerdo, pero ahora te estoy contando que entonces Sócrates dice, entonces hay un antecedente. Algo tuyo ya sabía lo que ahora en esta vida estás recordando. Ujú. ¿Ok? Entonces Sócrates dice, hay algo que es más que esto y que me antecede y que no sé qué es, pero tiene que ser algo más que el cuerpo. Entonces cuando lo condenan a muerte, vamos a decirlo así, es más complejo, él elige morir tomándose la cicuta, que es un veneno, porque la cicuta te mata de abajo para arriba, te mata primero los pies y te va subiendo la muerte. Entonces Ujú. Sócrates dice, así voy a ver si el alma existe, porque donde me voy muriendo, voy a ver si me sigo sintiendo entero. Jueputa. Perdón por la palabra. Entonces Sócrates demuestra con su muerte Ujú. que el alma existe, mientras están ahí todos los discípulos alrededor. Por cierto, pero bueno, estos Bueno, detallillos creo que son vacilones. Cuando ya todo el mundo creyó que estaba muerto y Santipa, la esposa estaba llorando, se levanta y todo el mundo pega un grito y se vuelve donde uno de los discípulos y le dicen, acuérdate que le debo un gallo a Escolapio y paca de muerto. como un gallo escolar. Por eso hay una frase que dice, le debes un gallo a Escolapio, hay una frase famosa de que uno no se puede morir debiendo algo, viene de esa historia. Escolapio era un amigo de Sócrates al cual le debía un gallo, no se lo había pagado. Entonces Sócrates, mientras está muriendo, revisa toda su vida y se da cuenta que le falta algo por cumplir, Que el gallo de Esculapio. Entonces Sócrates muere y demuestra que el alma existe, ¿verdad?
Después viene Platón, Aristóteles y unos años después, como 300 años después, viene Plotino, lo que llama un neoplatónico, Ujú. que es otro gran filósofo, que es el primero en decir que el alma no es algo que tienes en el cuerpo, sino que el cuerpo es algo que tienes en el alma. Mm. El alma no es algo que tienes en el cuerpo. Ajá. El cuerpo es algo que tienes en el alma. ¿Sí? Wow. Luego viene el cristianismo y adopta el concepto del alma. Al principio hay algunos grandes pensadores del cristianismo que tienen este concepto de Plotino, pero eso va desapareciendo poco a poco. Y a pesar de que hay un filósofo ya occidental, digamos antes de Renato Descartes, que escribe un primer ensayo en donde manifiesta que la psicología es la ciencia del estudio del alma, cosa que nadie sabe. Psicología significa el estudio del alma. ¿En serio? ¿No es el estudio de la mente? Pero Qué vea, raro. ¿por qué crees eso? Te voy a contar hoy la historia. ¿Por qué crees Bueno, eso? pero Sí, porque la idea de Plotino comienza a diluirse y diluirse hasta que llega Descartes, ¿verdad? Que es en el inicio del método científico, René Descartes o Renato, y plantea lo que se llama el dualismo cartesiano para liberar a los científicos del yugo de la Iglesia Católica. Estamos en la época en donde ya a Giordano Bruno lo habían matado y, o sea, la Iglesia Católica quería tener el poder absoluto sobre el conocimiento. Entonces Descartes dice que la realidad tiene dos partes, la res cogitans y la res extensa, la wow. materia y el espíritu, y que Ah. son paralelos, que no se tocan. Y entonces Renato dice, dejémosle a la ciencia lo material y dejémosle a la religión lo espiritual. Mm. Y con eso botamos el niño con la placenta, es un dicho O sea, inglés. separaron los dos Y caminos. entonces le dejaron a la iglesia lo espiritual y entonces la Terrible. psicología hizo lo que vos estás diciendo. Quitó el alma, que era el objeto del estudio de la psicología, y colocó en su lugar La mente. la mente, posteriormente el comportamiento y posteriormente las emociones. Entonces De allí así, vino esa separación. de ahí viene, de un personaje que salvó, digamos, a la ciencia del yugo de la iglesia, pero hizo que el ser humano perdiera el concepto del alma. Entonces, ¿qué pasa? Se le queda la religión y el alma se convierte primero en algo que solo es importante antes y después de la muerte. Ujú, ¿Cierto? ujú. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es importante el alma dentro del cristianismo. De ahí, por el infierno y el cielo. Ey, quita el cielo y quita el infierno. ¿Para qué sería importante el alma dentro del cristianismo? Y no sé. ¿Qué se te ocurre? De, no sé. No, nadie sabe. Ni se lo ha preguntado casi nadie. Pero Es entonces, importante porque si sos malo, es el alma la que se va a ir al infierno y se la va a quemar ahí por sí, siglos al de los cuerpo siglos. no. Se tiene que ir a algo más, obviamente. O Y sea, si ellos no sos hablan en bueno, el alma. te vas a ir al cielo. O sea, ellos no hablan el alma como concepto que somos, que soy yo, por ejemplo, que sos vos. Ah, interesante. Ellos no hablan sobre eso. Solo hablan el alma antes y después Bueno, de la no vida. hablan del alma antes y después, pero solo es importante antes y después, Ajá. porque no tiene que ver con vos ahora, como vos estás diciendo, Ujú. ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué dice Descartes? Sobre que él andaba buscando un ladrillo sobre el cual construir la ciencia. Algo, y se lo dicta el ángel de la verdad, eso poca gente lo sabe. La mayor parte de los grandes pensadores recibieron información por lo que llamamos revelación. Y entonces él recibe una frase, el ángel que tiene un sueño, y el ángel le dice,
Un ángel. ¿Pero de dónde salió eso, Javi? Me imagino que del cielo, me imagino que los ángeles salen del cielo. No, no, digo, ¿de dónde salió esa información? Ya todo el mundo la conoce, es decir, nosotros los filósofos sabemos que fue el ángel de la verdad el que le ¿En dictó serio? a Descartes su famoso ego, no recuerdo cómo se dice en- en el idioma tradicional, pero has oído, pienso, luego existo. Sí, claro, sí. Pero entonces ve, pienso, luego existo. Quiere decir que el pensamiento te antecede. Entonces, con el pienso, luego existo de Descartes, te conviertes, para decirlo de alguna forma, en una persona con alma. Ujú. Y se rompe la visión de Plotino, que era que vos eras en realidad un alma con cuerpo. ¿Cómo se rompe? Vamos a ver, esto es importantísimo, digamos, el primero que lo tiene clarísimo después es Teilhard de Chardin, que dice, ¿qué quiere ser? ¿Un ser espiritual viviendo una experiencia humana o un ser humano viviendo una experiencia espiritual? Te lo voy a poner así. Todos los que creen que tienen un alma son cartesianos. Perdieron el enfoque de Plotino. Creen, pienso, luego existo. Que el pensamiento antecede la existencia. O sea, están identificados con la mente y con la personalidad. Tengo un alma. No. Yo soy alma. Entonces tengo un cuerpo. Ujú. ¿Se acuerdan la pregunta que estamos queriendo responder? Dormidos y despiertos. Vas entendiendo por qué era importante este tema. Ujú. Entonces, después de Descartes comienza lo que llamamos el rescate. Decimos que con Descartes el alma es expatriada. Ese concepto que se usaba cuando lo echaban a uno de su país, que Expulsado, ¿no? bueno, sí, digamos, el alma es expulsada de la ciencia y de la psicología, ¿verdad? Cuando Descartes hace esa separación, Ujú. se la manda a los religiosos, que la convierten en una doctrina en donde es importante por términos de bien y de mal, porque si te portas mal, el alma va a ser castigada y te van a mandar al infierno. Si te portas bien, te van a mandar al cielo. Mm. ¿Ok? Ujú. Entonces ¿qué sucede? El alma comienza a ser rescatada poco a poco de ese exilio, es la palabra que yo estaba buscando, Mm. de ese exilio. ¿Te acuerdas? Ya en psicología ya no es el estudio del alma, sino que es el estudio de la mente. Ujú. Comienza a ser rescatada poco a poco. Digamos que después de Freud y de Skinner, que son los que ya en la época más moderna terminan de expulsar el alma, porque Freud simplemente ya no habla del alma, sino que del inconsciente. Y Skinner, el padre del conductismo, la psicología que se hace famosísima en los 60 y 70 en Estados Unidos, y que ahora es la cognitivo-conductual, le interesa solo el comportamiento y todo lo que no se puede ver o medir sale del dominio de la ciencia. El conductismo se Fue, desarrolla con qué loco. experimentos con palomas en cajitas. ¿Qué? Entonces de ahí viene toda la psicología conductista. Qué Entonces está loco. Freud y está Skinner, dos extremos. Y entonces Ujú. surge lo que se llama la tercera corriente, Ujú. que es la psicología humanista. Entonces vienen Maslow y Carl Rogers, que son psicólogos. Maslow lo que hace es, bueno, antes de ellos hay un precedente que se llama James, que es el primero en decir que todo el tema religioso debe volver a introducirse en la ciencia psicológica. ¿Okay? Entonces, se reintroduce este concepto y entra el concepto de lo que se llama una experiencia mística. Viene Maslow y reintroduce todo el tema de la interioridad. Y viene Carl Rogers y ya con ellos
vuelve a recuperarse el tema de las emociones, el tema de que el ser humano tiene que ser una persona completa, y con otro psicólogo que se llama Viktor Frankl reingresa el tema de la motivación. O sea, se convierte en importante para el ser humano cuál es tu propósito de vida, para qué o para quién estás viviendo tu vida. Todo eso comienza a hacer que se reintroduzca el tema del alma sin que todavía exista una definición. Pero el interior vuelve a ocupar un lugar en la psicología y en la ciencia. Y poco a poco, a través de otra experiencia mística, muy interesante, a través de una experiencia mística de lo que Maslow llamaba una experiencia cumbre, Assagioli, un italiano, desarrolla lo que se llama la psicosíntesis, que es la primer psicología que se atreve a introducir de nuevo lo espiritual. Y a partir de ahí viene los 60 y los 70 en los Estados Unidos y nace la psicología transpersonal. Transpersonal, que es la psicología que dice, retomamos el concepto del alma como algo importante en la vida. ¿Vos estudiaste eso? Bueno, sí, yo soy psicólogo transpersonal, pero bueno, esto sucede en los 70 en los Estados Unidos. Toda la revolución que se está haciendo en torno al concepto del alma se convierte en toda una subcultura, porque entra en una época en donde está el movimiento hippie, el movimiento ecológico. Sí, se pone un movimiento gigante. Un movimiento gigante, sobre todo en California, ¿verdad? Y comienzan a llegar los maestros espirituales del Oriente y comienzan a rescatarse las escuelas tradicionales de sabiduría. Los masones, los teósofos, llega Gurdjieff con el sufismo, llega Oscar Ichazo. No nos desviemos tanto. Sí, ok. Entonces, digamos que aparece la psicología transpersonal y dice, no, el concepto del alma es importantísimo. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, se busca un concepto y ahí es donde aparece Costa Rica y aparecemos nosotros en la historia. Porque, ¿te acuerdas de Maharishi Mahesh Yogi, un maestro hindú que los Beatles lo hicieron famoso? Creo que sí. Fue el que desarrolló la meditación trascendental. No fue donde Ramdas fue. No, Maharishi algo. Maharishi Mahesh Yogi, un supuesto iluminado. Se hace famoso porque los Beatles van al ashram de él, se comienza a expandir la meditación trascendental y Maharishi escoge a Costa Rica como primer país iluminado del mundo, por todas las características que tiene Costa Rica que podemos contar otro día. Primer país iluminado. Qué varas. Si se lograba que el 1% de la población meditara, supuestamente íbamos a ser el primer país iluminado. Entonces manda a su mano derecha, que es el doctor Carlos Manuel Quirce Balma, Costa Rica, lo nombran director de la Escuela de Psicología cuando yo entro a estudiar. Entonces se convierte en mi mentor y era una de las 10 personas que había descubierto el estrés y los efectos del estrés y era un gran meditador. Entonces me introduce a un grupo que estaba explorando la posibilidad de enseñar en Occidente a levitar. Juepucha. Entonces, nos introducen con Maharishi en un entrenamiento que se llamaba la ciencia de la inteligencia creativa. Nos comienzan a enseñar todos los secretos de la meditación de Patanjali. Y es en una experiencia de meditación, mientras estoy viendo a Guillermo Jope pegar saltos y pegar en el suelo, ¿En serio? con un levitador que mi hermano Claudio había inventado. O sea, sí levitaba. Brincábamos y caíamos de culo. Entonces mi hermano inventó un levitador. Entonces, mientras yo estoy viendo a Jope brincar, tengo esta idea. Digo, bueno, si el alma existe, tiene que ver con esto que me está pasando. En ese momento yo estaba observando a Jope brincar, observando lo que eso me provocaba,
en mis sensaciones, en mis sentimientos, en mis pensamientos, y notando cómo eso afectaba, ya yo estaba estudiando psicología, el contenido de mi conciencia, es decir, cómo eso estaba afectando mis creencias. Aquí estoy viendo un tipo que brinca y cae. ¿Ok? Entonces, Pucha. llego a esa conclusión. Pero madre, de verdad levitaba. No sé si usar la palabra levitaba. Sí te puedo decir que brincábamos y caíamos. Supuestamente cada vez íbamos a durar más tiempo, pero eso es una historia que vamos a contar otro día, porque Kil se termina peleándose con Maharishi, Maharishi lo echa en movimiento y a nosotros nos ningunean. Supuestamente ese experimento nunca ocurrió, Y pero madre. sí ocurrió. La mayor parte de todos los testigos en Costa Rica todavía están vivos. Sí ocurrió. Aquí fue donde se hizo el primer experimento para enseñar a levitar en el mundo occidental. El punto importante es que yo llego a una definición operacional del alma. El alma es esa dimensión tuya de donde sos capaz de observar desde adentro el acontecer. En otras palabras, si ahora me estás viendo y escuchando y solo me escuchas a mí y me ves a mí, estás identificado con tu mente y me estás observando desde afuera, desde tu personalidad. Pero si me escuchas y al mismo tiempo observas lo que mis palabras están provocando en vos, viste, te fuiste para adentro. Sí. Y lo que antes creías que eras vos se convirtió en parte de tu experiencia objetiva. Y el sujeto se fue para atrás. Descubriste el alma. El alma es esa dimensión desde la cual puedes observar desde adentro el acontecer. Observar cómo afecta las ventanas del alma, que son los sentidos, lo que senso, lo que siento y lo que pienso. Son las ventanas. ¿En qué sentido las ventanas? El alma ve la realidad Ajá, a través de esas tres ventanas, ajá. ¿cierto? Sí. Entonces, están las tres ventanas y yo observo a Javi, o personas también me conocen como Francisco, me observas hablar, al mismo tiempo observas, Como me hace sentir sí, las y, sensaciones que sí, despiertan en mí. y al mismo tiempo vas a estar atento de cómo eso cambia el contenido de tu conciencia. Es decir, tus hábitos, tus patrones emocionales y tus creencias. Y eso no es demasiado que estar observando al mismo tiempo, por ejemplo, una conversación todo el tiempo. No, eso llega a ser natural. Lo que pasa es que necesitas entrenarte, pero llega a Ajá, ser completamente natural. ya. Sí, se vuelve más y más fácil. Es decir, es más natural que lo que hace todo el mundo. Porque lo natural es eso. Lo innatural es que estamos identificados con la mente y se nos olvidó vivir la experiencia de la otra dimensión. Respondimos tu pregunta. Dormido y despierto, ¿qué es la diferencia? Entonces, llegamos a la conclusión a mitades de los años 70, teniendo esa definición operacional, una persona despierta es una persona que vive observando el acontecer desde adentro. Decimos que es vivir la vida por dentro. Y una persona dormida es una persona que vive identificado con la mente y por ende vive y observa la vida desde afuera. ¿Y eso cómo se podría poner en práctica para alguien que está viendo hoy en día? Eso lo puedes hacer, pero como decís vos, qué difícil, qué pereza, estar haciendo eso, o sea, qué Todo el cansado, qué tiempo. complicado. No, es un entrenamiento, es como aprender a andar en bicicleta. Pero bueno, aquí, viste, descubrimos una facultad del alma. ¿Por qué decimos que es una facultad del alma? Porque intenta hacer eso con la mente. Sí, no se puede. ¿Por qué? Y porque la mente no se puede observar a sí misma. Necesita algo más que... Exacto.
Es como si te quisieras brincar tu sombra. Ujú. Es como un No sapo puedes. tratando de brincarse la sombra. Entre más alto brinca, más alto le brinca la sombra. Entonces, eso es una facultad del alma. Bueno, yo te conté que Richard Alpert, es decir, ahora más conocido como Ram Dass, bueno, ya él dejó el cuerpo. Richard. ¿Se llama así? Ram Dass, ¿Sí? no, él era el doctor Richard Alpert, What the fuck? era profesor de la Universidad de Harvard, cuando estaban explorando con la LSD. Pero bueno, eso es un cuento para otro momento. Una conversación con él y con Timothy Leary, Richard me O sea, dijo, vos estabas conversando con Ram Dass y ¿quién es Timothy Leary? no, perdón, con Timothy no, Timothy no está. Timothy es el otro personaje famosísimo, amigo de él, que fueron los líderes del movimiento hippie. Timothy lo habían metido ya los gringos a la cárcel. No, era Stanislav Grof, El el que creador. desarrolló la respiración holotrópica, Ajá. uno de los padres de la psicología transpersonal. Estábamos conversando en un congreso. Entonces, Se nos cortó, pero aquí ok, seguimos. decía Estabas con que es una facultad del Ajá, alma, sí. pero que Richard me había dicho, decirle facultad esencial, facultades esenciales, para que la gente Richard Ramdas. no se meta en temas con esto del alma. Entonces les Ujú. podemos decir también las facultades esenciales, porque no se pueden hacer desde la mente. ¿Y Esa qué es es? una. Pero ¿Cómo se entonces, llama la facultad? esta primera facultad le decimos observar desde adentro. Ajá. Pero después, en el transcurso de los años 70, en el transcurso de los siguientes 9 años, después de que yo descubrí esa primera, viendo a Jope Levitar, ¿te acuerdas? Ujú. Yo dediqué todos esos años a ir descubriendo las otras y descubrimos 9 facultades. Entonces Que eso decimos, será para otro video. sí, hay 9 facultades del alma. Entonces, usando esas facultades, vives desde el alma. Lo más importante aquí ahora es esto. Dentro del idealismo espiritual que nos trajimos del Oriente, vino este concepto erróneo de que una persona despierta ya es chidísima. Sí, que una persona despierta está en otro nivel. Es como, incluso, como iluminado. No, tal vez Digamos, no a ese nivel, algo así. pero algo así. Nada que ver. Nada que ver. Vea, está Julio roncando, dormido, digamos que en una tienda de campaña, ¿cierto? Ujú. Y se despierta. ¿Ok? Cuando estaba dormido, estaba soñando con una culebra y estaba pegando alaridos. Y cuando se despierta dice, no, hombre, eso era un sueño, no era una culebra. Estoy aquí en el bosque, en una tienda de campaña. Ujú. Chivísima. Mucho mejor despierto que dormido, ¿cierto? Ujú. Pero ese mismo Julio, caso ha cambiado. Ya, no, no ha cambiado. Solo se despertó. Sí. ¿Viste? Entonces, una persona despierta y una persona dormida, hay una diferencia de estado. Pero no te vayas a creer que con solo que te despertaste, con solo que te estás entrenando en emplear las facultades, ya sos un chirote. Creo que una forma en la que se puede poner esto práctico es como empezarte a observar en tu día a día simplemente sin tener que cambiar nada, pero observar, Desde adentro. sí, observar qué sensaciones te despiertan, las conversaciones o el trabajo o el estudio y incluso llegar hasta cierto punto donde ya hay tal conciencia que puedes responder en vez de reaccionar. Qué bandido. ¿Cómo se Que te ocurrió eso? Es exactamente lo que ocurre. sí, exactamente, la conciencia. Ese es como vas empezando a vivir de forma auténtica, ¿verdad? Que es todo otro tema, ¿verdad? El de la autenticidad, pero ya le llegaste. O sea, observando desde adentro, Ujú. yo desarrollé unos sutras que explican cada facultad de una forma simple para que uno lo experimente y descubra su verdadero significado. Ujú. El sutra de la primera facultad dice, observando desde adentro, genero presencia, me conozco como soy y soy una persona más libre. Ujú.
¿Por qué soy una persona más libre? Ya lo dijiste. Porque puedo responder sin reaccionar. Ujú. ¿Por qué me conozco como soy? Porque ya lo dijiste. Uno se puede estar observando en el transcurso de la vida. ¿Y por qué genero presencia? Porque es ahí donde apareces. O sea, mientras no te estés observando desde adentro, todavía no has aparecido. Mm. Sos solo la respuesta de la respuesta de la respuesta Es de la como, respuesta. sí, sos un clon. Esto es como un clon, o más bonito todavía lo que Krishnamurti nos decía, que es un eco. Ajá. Sí, Sos un un eco, o eco. sea, sos la Sos un respuesta de una eco. respuesta de una respuesta. Ujú, Alguien te grita y vos le gritas de vuelta. ujú. ¿Quién fue el que gritó? Esa pregunta nos la hizo una vez Krishnamurti. Íbamos caminando ahí en Oyay, donde él se iluminó supuestamente. Y uno de los que iba se pegó un susto porque confundió una rama con una culebra y Ujú, pegó un brinco. ujú. Y nos dice Krishnaji, ¿quién fue el que brincó? Y todo el mundo. Nadie contestó porque, ¿quién va a haber brincado? Y el Mike se asustó, ¿no? Sí, y Krishnamurti se ríe y dice, el que brincó fue la culebra. Puta, yo creo que ya es otro tema, man. Sí. Y después íbamos caminando y uno dice, por eso a mí no me gusta ir a los malls, dice, porque solo veo ecos. Mm. Y se queda así riendo y dice, culebras brincando. Y nosotros, ¿what? Termino con esto. Lo entendí años después, cuando yo regresé a Costa Rica, venía por la Avenida Central en carro y un taxista, yo me le tiré encima al taxista, la verdad. Ujú. Y entonces el taxista se pone así a la par y me grita, ¡hijo de puta! Entonces yo me acordé de Krishnamurti, de que podía responder sin reaccionar. Mm. Entonces en vez de gritarle, le tiré un beso. Y se me vino al corte. La Avenida Central se recorría al revés que ahora. No, hombre. Y yo venía aventado, me tuve que brincar 2 semáforos porque yo estaba asustadísimo, no sabía si el taxista me quería pegar o besar. Pero entendí lo que quería decir Krishnamurti con un eco, porque si yo le hubiera Mm. gritado al taxista, ¿quién es el que gritó? Y el grito viene desde mucho más atrás, ¿no? El taxista, o sea, la culebra fue la que brincó. Yo solo soy un eco. Me gritas y yo te grito. Ajá. Sí, un Te, espejo. te reacciono. Solo soy un eco. Sí, porque reacciono es reacciono. Es una reacción del pasado. Entonces solo estoy siendo un eco de mi pasado, de alguien que también fue un eco sobre mí y yo lo Sí, agarro. porque el taxista me gritó porque se peleó con la mujer en la mañana. Claro, exacto. O porque la mamá le gritaba, tal O vez. porque la mamá le gritaba cuando era niño. Y la mamá, y así va de generación en generación, o sea, de programación en programación. Entonces, resumiendo, una persona dormida es un eco. Una persona despierta es una persona capaz de responder sin reaccionar. Hmm. Ajo. Ajo. Muy bien, Chispa. Ay, man, no te lo puedo creer, Chispa. Es mi otro abuelo, qué Sí, risa. pero déjelo así. No lo cortes. Ay, Dios, me pasa a veces. Gracias, Javi, gracias. Con gusto. Pura vida.